¿Estás grabando ya? Bien. Entonces, chicos, cuando yo voy a encender una moto con un CDI, el CDI tiene como función de ¿qué? Generar la chispa, ¿sí o no? Bien. Entonces, ¿qué es la primera pieza que se encarga de alimentar al CDI? ¿La bobina de qué? La bobina de encendido. Y como cualquier bobina, ya sabemos que una bobina es un ¿qué? Más un ¿qué? Más un alambre de magneto enrollado. Y para que la bobina funcione necesitamos un ¿qué? Y cuando se genera ese campo magnético, ¿qué nace? Corriente alterna. Bien, pero también tenemos otra medida cuando estamos enrollando que un tester tiene la capacidad de ver. Se llama resistencia óhmica. ¿De acuerdo? Esa resistencia óhmica es una medida resistiva que dan las bobinas a medida que vamos enrollando. Entonces, si yo tomo esta bobina de encendido que ya está hecha y coloco mi tester en 2000 ohmios, ella me va a dar una medida resistiva y yo más o menos con eso me voy a dar una idea. ¿Bien? Listo, acabo de conectar mi bobina de encendido. ¿Cuántos ohmios me dio? 220 ohmios. Señor Leonardo, ¿esto equivale a qué porcentaje que está buena o que está mala? A un 50%. Bien. Ya. Entonces me dice que la primera medida que me da una bobina cuando yo no tengo un campo magnético es resistencia ¿qué? Óhmica. Resistencia óhmica. Como esto va para el aire, para internet, eso hay cantidad de personas que son buenos criticando. Yo diría mediocres porque el que critica no tiene la capacidad de hacer nada. Porque en vez de criticar, generaría y crearía cosas para demostrar que es mejor en lo que hacemos, ¿no? Bien, caballeros, entonces, cuando una bobina no siente un campo magnético, ¿qué medimos? Y cuando siente un campo magnético, ¿qué genera? Bien, entonces como yo tengo aquí esta bobina y con el imancito del compañero Cerón que trajo la bomba de la lavadora, vamos a mirar aquí, vamos a colocar el tester, en corriente alterna y miremos, campo magnético ductivo. Entre más paso, ¿qué ocurre? Bien, entonces solo con un pequeño imán y el tester yo ya tengo para revisar mi bobina. Me dio voltaje y me dio resistencia. Si no tengo el tester, pero tengo un bombillo, si no tengo el tester, pero tengo un bombillo, un LED pequeñito puede ser, entonces al generar el campo magnético, ¿qué me va a dar? Miren. ¿Verdad o mentiras? Ahí tengo la corriente alterna. ¡Ah! Pero resulta que muchas veces vienen a los talleres motos diciendo, no, estas motos de 2 tiempos o de 4 tiempos que funcionan con bobina de encendido. Entonces dice el cliente, vea, lo que pasa es que la moto se me apaga. Por ahí a los 10 minutos, a los 15 minutos, a los 3 minutos, y espero un rato y vuelve y se me prende. Entonces resulta que con los años, en los talleres, en realidad ni lo sabemos, sino que viene de generación en generación escuchando, porque muchos no estudian, demasiados técnicos de talleres no estudian, lo que aprenden con el día a día. Entonces,
Si yo necesito saber que mi bobina de encendido se me está abriendo, la inducto, le meto corriente. ¿Tiene sueño, Leonardo? Bien. Le meto corriente para que me genere un campo magnético. Y si la bobina de encendido realmente está molestando, se me está abriendo, pues ella simplemente lo que va a hacer es que se va a abrir de una. Vamos a conectarla a la corriente. Vamos a mirar por acá que podamos ver si realmente genera o no un campo magnético. Aquí vamos a ponerla aquí y vamos a conectarla a la electricidad normal. Coloquémosla y miremosla. ¿Lo vieron, no? ¿Vieron? Listo. Esta bobina yo la puedo dejar aquí por lo menos 5 minutos. Y no me debe de perder el campo magnético. Si no me pierde el campo magnético, quiere decir que realmente mi bobina está en perfectas condiciones. Ah, pero yo quiero hacer que esta bobina, yo estoy ocupado, estoy muy ocupado porque soy una persona ocupada en el taller. Entonces tengo otra bobina de encendido. Vamos a aprovecharnos de esta bobina de encendido, vamos a aprovecharnos con este campo magnético que le vamos a hacer a esta. Vamos a colocar nuestro diodo LED, vamos a ver si lo encontramos, y si no, pues traemos otro. Listo, aquí está. Entonces, a esta otra bobina de encendido que me quedó anteriormente en el taller de las que yo cambio, le voy a colocar la salida de corriente, la bobina de encendido y una masa. Y lo voy a poner por ahí donde yo lo pueda ver mientras estoy trabajando. Y voy a conectar mi bobina de encendido, que es la que voy a revisar, porque el cliente dice que se me está apagando la moto por allá cada 3 minutos o cada 5 minutos y que cuando se enfría vuelve y prende. Entonces voy a revisar mi bobina de encendido, aunque ya lo hicimos con el tester y con el campo magnético. Pero resulta de que no tengo ninguno de los dos. Entonces vamos a colocar estos dos cablecitos aquí, uno, y vamos a generar nuestro campo magnético. Y miremos cómo ya esta generó el campo magnético y aquí generó corriente alterna. Mírenlo, ¿lo ven? ¿Sí o no? Y luego hay 5 minutos. Y estoy mirando mi LED, lo estoy mirando. Bien, muchachos. Si esa bobina de encendido está mala o se abre, voy a empezar a ver el LED que comienza a titilar o que se apaga. Entonces voy a la fija y cambio mi bobina de encendido. ¿Bien? Cuénteme, señor Mellizo, ¿esa técnica en su taller la conocía? ¿Cuántos técnicos en el planeta creen que la conocen? Pocos, porque la mayoría de mecánicos de moto no invierten en su capacitación. Ellos dicen, no, vamos a aprender inyección de electrónica, pero no saben ni siquiera lo viejo. ¿Bien? Entonces, vamos, señores, aquí estamos generando el campo magnético. Ya, 5 minuticos, dejémosla, la quitamos. Vamos y la colocamos. ¿Bien? Eso se llama técnica. Pero cuando yo le digo a un cliente, eso debe ser, pues, te puedo desarmar toda la moto y cambiar todos los repuestos. No es que la palabra eso debe ser no me da seguridad, ¿o sí? La palabra eso debe ser o eso puede ser me da seguridad de conocimiento, no, para nada. Bien, señores. Entonces, la primer pieza que se encarga de alimentar a nuestro CDI es una bobina de encendido que produce ¿qué? Corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Y que la reviso de cuántas maneras? De 2 maneras. Con la moto apagada, resistencia ónica, y con la moto prendida, corriente alterna. ¿Hasta ahí bien? ¿Sí, señores? Listo. Bien. Esta corriente que llega al CDI es procesada por el CDI. Y ella necesita un tiempo exacto, el CDI, para entregarla. Pues, eso se hace por medio de una información que da nuestro bache.
Cuando pasa por el sensor de aviso, lo que afuera le dicen CKP, lo que le dicen pulsora, lo que le dicen avance. Aquí en Caminando, en Academia Caminando, le decimos sensor de ¿qué? Sensor de aviso. Bien, entonces resulta que este sensor de aviso está en la parte de abajo, al ladito del volante, y el volante tiene los baches. Vienen 3 clases: doble bache, bache largo o bache corto. Y ya para inyección electrónica vienen baches varios, le dicen tonos, multitonos. Bien, entonces, como esto es una bobina igual que la bobina de encendido, ¿de cuántas maneras se revisa? Igual. Donde haya una bobina, se revisa ¿de cuántas maneras? De 2. ¿En apagado qué? ¿Y en prendido? Corriente alterna. No tiene nada que ver que porque tengo una de encendido la reviso de una manera y que porque tengo un sensor de aviso tengo otro. No. Se revisa igual. En apagado, resistencia ómnica, y en prendido, corriente alterna. Vamos a mirar que tenga aquí carga el micrófono. Listo, vamos bien. Un saludo allá a la gente que nos está viendo. Recuerden que el conocimiento es poder y que si te capacitas, creces y te vuelves líder. Y eso es lo que necesitamos para crecer en nuestro país. Líderes, personas capaces de sacar adelante a otras personas, en especial su propia familia. Bien, señores, entonces la segunda pieza encargada de enviarle una información al CDI es el sensor de ¿qué? De aviso. Lo vamos a tener aterrizado, masa y salida, o aéreo. Bien, señores, listo, y ya tenemos pues 2 entradas hacia nuestro CDI. Vamos a borrar esto. Bien, y la tercera entrada hacia nuestro CDI es nuestro cierre de circuito, o nuestra ¿qué? Nuestra masa. Entonces tenemos 3 señales de entrada a nuestro CDI. La bobina de encendido, que se revisa de cuántas maneras? En apagado y en prendido. El sensor de aviso aterrizado aéreo, que se revisa de cuántas maneras? Igual, de 2, porque es una bobina. Y tenemos la masa, que es el cierre de circuito. Entonces, ¿cuántas entradas tenemos? 3. Y ahora vamos a tener 2 salidas. La salida número 1 es la bobina de alta, y este va a ser nuestro símbolo. Nuestro símbolo de la bobina de alta. ¿Bien? Y la siguiente salida es nuestro switch apagador. ¿Cómo lo vamos a llamar? Entonces tenemos switch abierto para prender la moto y switch cerrado para cerrar la moto. Entonces tenemos 2 salidas. La salida de la señal que va al switch o al run abierto, o switch apagador cerrado. Y la bobina de alta. Bien. Entonces, la bobina de alta, caballeros, sigue siendo una bobina con un núcleo, pero ya va a tener 2 bobinas. Así es que lo vamos a llamar transformador de corriente. ¿Cómo lo vamos a llamar? Bien. Aquí tenemos este transformador de un horno microondas, o una bobina con 2 devanados. Originalmente trabaja de la siguiente manera. En este devanado grueso entra la corriente normal de la casa, ¿bien? Y él genera un campo magnético, ¿lo recuerdan? Y crea corriente de alto voltaje en el devanado secundario, ¿bien? Así que lo podemos utilizar también como bobina de alta. Y ya, una bobina de alta real, vamos por aquí a agacharnos un poquito. Mírenlo, una bobina de alta también es un transformador. Entonces, en este transformador tengo 2 devanados. ¿Cuántos? 2. Devanado de entrada y devanado de salida. Si queremos imaginar la bobina de alta, vamos a hacerlo igual. El CDI alimenta a este devanado, ¿de acuerdo? Y esta es la salida a la bobina de alta, ¿de acuerdo? ¿Quedó claro eso? Luego miramos, luego colocamos un CDI acá para que miremos cómo nos produce corriente. ¿Quedó claro?
Bien. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Entre la entrada, miren, la entrada. Entre la entrada y el núcleo tenemos devanado primario. Y entre la entrada y el cable que va a la bujía tenemos el devanado secundario, ¿de acuerdo? Y como toda bobina, pues hay que probarla. Si tengo dos bobinas, ¿cuántas medidas les hago? Dos medidas, ¿de acuerdo? Vamos a medir este transformador y vamos a medir esta bobina de alta. Voy a traer un asientico para sentarme, pues, porque pues yo también me canso, niños. Caballeros, ¿cómo vamos con la clase? Bueno, pues vamos a sentarnos. Bueno, también recordándole a las personas que nos ven allá en internet, primero, que nuestro propósito es obra social. Tenemos un ancianato, unas personas adultas a las que tenemos que alimentar y dependemos de ese buen corazón que ustedes tienen. Apóyenos. También, si vives fuera de Colombia, en Venezuela, en Perú, en Chile, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Honduras, Guatemala, Costa Rica, Puerto Rico, en cualquier parte fuera de Colombia puedes viajar, como lo han hecho muchos, a capacitarte de manera presencial en 2 meses. O igual, si vives en Colombia y sueñas en llegar alto. La única forma de llegar alto es capacitándose. Recuerden que el conocimiento es poder. Y si no te capacitas, pues tu vida seguirá siendo un poco igual a lo que ocurre todos los días. Entonces tenemos aquí una bobina de alta y aquí tenemos un transformador de un horno microondas. Bien, vamos a medir el horno microondas. 1 y 2 bobinas. Devanado primario y devanado secundario. Vamos a colocar, caballeros, nuestro tester en 200 ohmios. Y vamos a prender el bombillo. Profe Gerson, ¿se alcanza a ver ahí bien el tester? Bien. Entonces, colocando el tester en 200 ohmios, vamos a revisar nuestro devanado primario de nuestro transformador. Eso es por si te vas a hacer un Drawler, esta es la manera como vas a saber si está bueno o está malo. Entonces, en 200 ohmios vamos a tomar la medida resistiva entre los dos cables del devanado primario y miremos pues la medida que nos está dando. Primero, para que estemos seguros, vamos a colocar los dos cables así de esta manera, los llamamos al vacío y miramos la resistencia. Tenemos 0.1 ohmios. Bien, lo llamamos al vacío y ahora cogemos estos dos terminales y miremos 0.4, o sea que realmente el devanado primario de este transformador de horno microondas tiene 0.3 ohmios. Bien, ahora vamos a revisar el devanado secundario entre esta salida y esta masa. Bien, vamos a mirar si en 200 lo podemos hacer. Entrada, salida de voltaje, y como todo esto es masa, vamos a ponerlo en cualquier parte de la masa. Me dicen si marca. Bien, ¿cuánto dio? 1.2 ohmios. Bien, entonces, cuando le metemos 110 voltios o 220 voltios a este devanado, por este cable de acá nos sale un voltaje extremadamente alto. Por eso se llama transformación de corrientes. Metemos 110, sacamos 2500 o 3000 voltios. Bien, se llama elevación. Ahora vamos a mirar nuestra bobina de alta. Ella, hay que tomarle las dos medidas, pero se revisa el devanado secundario en una escala diferente. Entonces vamos a colocar miren, ahí tenemos 20 y péguele bobinas para revisar, ¿bien? Para que aprendamos a saber cuáles son las bobinas de alta, la famosa Racing, ¿bien? Vamos a colocar entonces
cualquiera de los dos cables en la entrada de la bobina de alta y el otro a masa. Miremos pues la resistencia que nos dio. ¿Cuánto nos dio? 0.4 ohmios. Ahora vamos a levantar la masa. Y vamos a colocar el tester en 20K. ¿En cuánto? 20K. Y lo colocamos entre entrada y salida de bujía. Y aumentamos un 0. Dice que nos dio 5050 ohmios. Bueno, en este momento nos está quedando dormido un alumno. Vamos, Leo, vamos a lavarnos la cara, vamos. Es un tipo que viene de trabajar cansadito todo el día, es normal. Bien. Entonces tenemos 5060 ohmios en el devanado, ¿qué? Secundario. Bien. Entonces revisamos. En 200 ohmios entre entrada y masa y en 20K entre entrada y bujía. Bien, señores. Eso pues para la bobina de alta. Y vamos a representarlo en el tablero. Entonces, en el tablero dice que tenemos el núcleo y tenemos la entrada que entrega nuestro CDI, que lo vamos a llamar la descarga por condensador. ¿De acuerdo? ¿Cómo la vamos a llamar? Bien, entonces la descarga por condensador, viene aquí al devanado, ¿qué? Primario. Colocamos nuestro tester en 200 ohmios y nos tiene que dar entre 0.4 a 1.3. Y luego tenemos nuestro devanado, ¿qué? Secundario, y lo colocamos en 20K y nos tiene que dar una bobina normal entre 2500 ohmios y 7500 ohmios. Una bobina normal entre 2500 ohmios y 7500 ohmios. Bien, eso pues para revisarlo. Pero como es una bobina cualquiera, también la revisamos con corriente alterna. ¿Quedó claro eso? Bien. Vamos a borrar y a traer. Entonces aquí tenemos, miren, un LED. Vamos a colocar un cable a la entrada. Vamos con esa que teníamos ahorita. Vamos a colocar un cable a la entrada. Miren. Y otro en la bujía. En el cable de salida de bujía, ¿no? Bien. Si tenemos un campo magnético, en este caso con el probador de CDIs, que ya tenemos un transformador de una lavadora. Vamos a mirar qué ocurre porque pues no tengo los caimancitos, me olvidé de ellos. Entonces vamos a colocar nuestra bobina de alta aquí en el campo magnético de la lavadora. Miremos qué ocurre. ¿Lo ven? Prendo el campo magnético de la lavadora y miren. ¿Ven cómo me genera la corriente alterna? ¿Sí lo ven o no? ¿Listo? Solo con el campo magnético de mi... Mírenlo. Y si no tengo el transformador, pero tengo un imán, miren. En este caso, como es tan bajito el campo magnético, lo hacemos con un ¿qué? Con un LED. ¿Bien? Vamos a mirar. Se nos pierden los LEDs. Es que son muy chirringos. Velo, aquí está. Entonces, uno entrada y el otro ¿a qué? A la salida. Mírenlo. Y cogemos nuestro imán. Vamos a mirar si es que ya este se dañó. Vamos a colocarlo aquí en el campo magnético. Aquí ya miren. La razón es porque ya nuestro LED se está quemando. Ha recibido mucho voltaje. Pongamos uno nuevo. Pongamos uno nuevo, caballeros.
Ponemos uno nuevo a ver qué ocurre, porque ellos cuando les van entrando mucho voltaje se queman. Y hagámoslo pues con nuestro imán a ver, y ahora sí, mírenlo, ¿lo ven? Solo con pasarle el imán a la bobina de alta en la masa, mírenlo. Y tenemos pues 3 pruebas para revisar nuestra bobina de alta. Luego hacemos otras 2 ya con corriente de batería. ¿Quedó claro eso? Entonces, señores, necesitamos fabricar un probador de CDIs. ¿Sí o no? Tenemos que tener claro que para nosotros, vamos a borrar esto, probar un CDI, necesitamos una bobina de ¿qué? De encendido. ¿Un sensor de qué? Entonces, ¿quién produzca la corriente? ¿Quién diga cuando se suelte? Un cierre de circuito que una masa y una bobina de alta que reciba la corriente y la eleve. Ya necesitamos el switch y lo vamos a utilizar en la moto, mientras tanto no. ¿Bien? En ese caso, yo aquí tengo mi bobina de encendido. Pero, he desarmado un transformador de las bombas de agua y me han quedado las pasticas, y lo que he hecho con las pasticas es que le he enrollado alambre calibre 35. ¿Qué calibre? 35. Buscando más o menos 300 ohmios. ¿Bien? He hecho 2. Vamos a mirar, aquí tengo 2. Luego hacemos el paso a paso de cómo lo vamos a hacer. ¿Bien, caballeros? Miren, tenemos que quitarle todo el alambre original a la bomba de agua. Luego lo hacemos. ¿Bien? Vamos a mirar, aquí hay 2. Vamos a ver qué resistencias tienes. Vamos a bajar todo esto de acá. Ya poquito. Esta no, esta va ahí arriba. Esta es de nuestro compañero Cerón, creo que la otra. Esta es la de compañero Cerón, que lo trajo un alumno aplicado que fue a buscar sus elementos. Esto también es del compañero Cerón. Hay muchos alumnos que vienen a clase, son muy buenos, pero no hacen nada, no hacen ningún laboratorio, no hacen nada. Entonces, pues no son tan buenos. Pero hay otros que lo hacen todo, genial. Esos son los que llegan lejos. Porque los que no hacen nada dicen, no, la situación, no puedo. Bueno, todo el mundo se queja. Entonces, señores, ¿qué he hecho? Aquí tengo 2 bobinas que he enrollado con calibre 35. Vamos a mirar qué resistencias tienen. Esta es una y esta es otra. Vamos a apilar aquí un poquito. Y vamos a apilar aquí un poquito. Bien, vamos a mirar qué resistencia tengo en ambas. Esto lo tenemos que hacer en clase y naturalmente la gente que está allá en internet va a tener la oportunidad de hacerlo. ¿Para qué? Estudien, hombre, y tengamos talleres buenos. Los clientes merecen técnicos buenos. No se acostumbren solo a armar y a desarmar motor y por allá a conectar pitos direccionales. Bien. Entonces tenemos un devanado o una bobina que acabo de hacer de 348 ohmios. Vamos a mirar la otra. Luego hacemos el paso a paso. Una. Y tenemos la otra de 203 ohmios. Bien. Aquí tengo pues, recuerden, la misma bobina, aquí está ya hecha en el laboratorio. Una bomba lista, entrándole corriente y generando pues un campo magnético. Así que cuando yo le meto corriente, miren, genera un campo magnético. Si no lo creen, vamos a colocar esta bobina aquí para que nos cree corriente y nos prenda pues este LED para que ustedes vean que nos genera un campo magnético. Porque dicen que no, eso en televisión todo es magia, no.
Bueno, sí, eso es magia, esto es bonito. Entonces tengo aquí el LED, vamos a prenderlo. Entonces miren, cuando lo acerco, miren, ahí está el campo magnético con la bobina de encendido, lo que quiere decir que ya lo puedo probar y lo apago. Campo magnético. ¿Bien? Entonces, vamos a mirar cuánto voltaje me da esta bobina cuando la coloco aquí, o este transformador, o como lo quieran llamar, en esta otra bobina de la lavadora. Vamos a ponerla acá, vamos a colocar el tester en 200 de corriente alterna. Y vamos a prenderlo y miremos, ¿cuántos voltios nos dio? 91 voltios, ¿sí o no? Ahora vamos a quitar el tester de esa bobina y vamos a acomodarlo en la otra. ¿Cuántos voltios nos dio? 150 y pégale, ¿sí o no? Bien, ¿por qué? Porque tengo dos bobinas diferentes, porque voy a tener unos CDIs que necesitan, Gerson, ¿cuántos minutos llevamos? ¿Listo? Que necesitan un voltaje más bajito que otros. Vamos a traer entonces un CDI, aquí vamos a probarlo, vamos a quitar este cable de acá para que pues no lo necesitamos y vamos a mirar qué ocurre con mucho voltaje y con poquito voltaje. ¿Bien? Vamos a traer un CDI de 5 pines, no puedo decir marcas, se me prohíbe decir marcas. Y vamos a llevar un CDI de 6 pines. ¿Bien? Entonces, dice que lo primero que necesitamos es una bobina de encendido. Esa va a ser la bobina que va a producir la corriente alterna para alimentar nuestro CDI. ¿Bien? Vamos a hacer antes una cosa. Vamos a mirar qué ocurre si juntamos las dos bobinas. Vamos a coger este verde de esta y vamos a hacer una serie con este verde de este y vamos a ver qué voltaje nos da el total. Miremos en corriente alterna y miramos que nos dio 60 voltios, bajó, ¿no? ¿Cierto? Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a colocar esta con esta. Porque hay veces que vamos a necesitar todavía mucha más corriente, ¿no? Entonces miremos y nos dio 241 voltios. ¿Vieron? O sea que acabamos de subir el total de las dos. Suficiente para probar un CDI. ¿De acuerdo? Bien, vamos a apagarlo. ¿Cómo te sientes con la clase mestizo? Cuéntame. ¿Bien? Señores, entonces ya sabemos que tenemos un total de 200 y pégale voltios. Vamos a colocarlo en la entrada de nuestra subida de bobinas aquí en el probador. Esta la vamos a colocar como masa. Estamos creando un video excelente donde vamos a explicar el paso a paso del probador de CDIs, ¿no? Para que ustedes allá, chicos, los de los talleres, hombre, lo hagan, inviertan en ustedes en conocimiento. Sus clientes se lo merecen. Y ustedes también. Y esta, vamos a colocarla como la bobina de encendido, ¿bien? Entonces lo que vamos a hacer es conectar un CDI. Vamos a colocar esta aquí, para que cuando yo prenda el campo magnético, me entregue la corriente alterna que necesito y miremos qué ocurre. Apaguemos nuestro tester, señores. Bien, aquí tengo todo lo que necesito. Los CDIs, mis gafas, y aquí van a estar los baches. Lo que pasa, vamos a mirar si nos funciona con estos, porque acabamos de enviar el bache corto que lo mandamos a hacer para hacer el probador de full injection con esto mismo. Entonces se lo llevaron. No caté dejarlo haber mandado el bache largo, ¿no, Gerson? Pero bueno,
no importa. Vamos a ver si nos da con este, no sabemos. Vamos a ver, vamos a poner este para el sensor de aviso, ¿no? Aquí. Entonces, prendemos acá y miremos que este gire. Listo, ya está girando. Cuando gire, va a generar los pulsos diciéndole al CDI que suelte la chispa. Entonces tenemos el sensor de aviso, la bobina que va a producir la corriente alterna para alimentar el CDI, la bobina de alta y naturalmente el CDI. Vamos a conectar en el pin número 1 la masa. ¿Qué vamos a conectar en el número 1, señores? La masa en el número 1. En el pin número 2 vamos a conectar nuestro sensor de aviso. ¿Qué vamos a conectar en el número 2, señores? Sensor de aviso. Bien, en el número 3 es el switch, pero no lo vamos a conectar aquí, no lo necesitamos. Pero si queremos lo conectamos. En el número 4 voy a conectar mi bobina ¿de qué? ¿Mi bobina de qué? De encendido. Muy bien. Voy a mirar si nuestro CDI está bueno, está malo. Y en el número 5 vamos a conectar ahora sí nuestra bobina ¿de qué? De alta. ¿Listo? Bien, si quiero anular o no la corriente, pues entonces no sé si me vaya a dar chispa con este. Vamos a mirar. Entonces lo que tengo que hacer es prender mi transformador para que me dé el campo magnético y ahora sí hacer que este gire. Bien, como pueden ver, no dio. Vamos a mirar por qué. Vamos a apagarlo. Vamos a mirar por qué no vamos a cortar el video. Porque la idea es que vean por qué no. O a ver si es que el CDI está malo. Miremos la bobina de alta. Miremos nuestra bobina de encendido. Miremos que todo esté bien. Bobina de encendido. Miremos que esta esté conectada. Miren, esto se había desconectado y ninguno de ustedes lo vio, ¿no? Lo jodió. Bien. Recuerden, vamos ahora sí a prender nuevamente. A ver qué ocurre. Prendamos el campo magnético. El sensor de aviso. Ahora sí. Miremoslo suave. Ahora aceleremos. Y nos está dando la corriente diciéndonos que nuestro CDI, vamos a acelerar más. ¿Sí se alcanza a escuchar o no? Bien. Entonces, ¿cómo está nuestro CDI, señores? Bien. Entonces, cuéntenme. ¿Vale o no vale la pena tener este probador? ¿Ah, mestizo? Bien, vamos a conectar. Pero ahí está notando la chispa diferente, ¿no? Sí, porque recuerde que tenemos un bache que no es de él. ¿Listo? Como entregamos el bache para que nos hicieran el de full inyección, entonces recuerden que antes no tuvimos suerte que nos funcionó. Ahora vamos a mirar este otro CDI. En el número 3 vamos a colocar la masa, en el número 2 el aviso, en el número 4 la bobina de alta y en el número 5 la bobina de encendido. Vamos a ver si recuerden que... El bache largo no era muy, ¿no? Pues podemos mirar, o sea, las dudas son para esclarecerlas, para eso son los laboratorios. Estos dos son originalmente bache corto, ¿listo? Entonces vamos a mirar si nos funciona o no nos funciona. Prendamos el campo magnético para que me funcione la bobina de encendido. Y escúchenlo, la razón por la que no da golpeado y fuerte es por el bache. Me pregunta uno de los alumnos que si lo hace con el bache largo.
porque el bache corto lo entregamos, luego nos lo traen. Entonces esa es la invitación a todos y cada uno de ustedes que nos están viendo, especialización en sistemas de encendido, hombre, y hagan su probador de CDIs. A ti, amigo que me estás escuchando allá en Cúcuta, que me escribiste anoche, que no habías podido solucionar el problema de la corriente alterna, míralo, ya lo solucionaste con este video, ¿listo? De pronto la chispa va a ser más lenta, ¿no, profe? No sé, no tengo idea, pero para eso es el laboratorio, vamos a ver. Vamos a mirar, el laboratorio nos dice. Listo, cambiamos de doble bache a bache largo porque estos CDIs no son, pues, estos baches no son compatibles, pero vamos a mirar si nos da la oportunidad de ponerlos. Y bueno, y estamos viendo que nos está dando mucho más golpeadita, ¿no? Ahí lo tienen. Entonces, caballeros, para revisar un CDI necesitamos una bobina de ¿qué? ¿Un sensor de qué? ¿Una bobina de qué? Y naturalmente, al CDI. Bien, señores. Y aquí pues tenemos nosotros esta espectacular máquina para probarlos. Luego venimos a mirar el resto de piezas y el resto de cosas cuando tengamos nuestro bache corto, ¿no?